a todos. Y bueno, y está presente también el presidente de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas y presidente de ACOVI, el ingeniero Eduardo Sancho, que nos va a introducir en la charla con un saludo para todos. Así que, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un poco primero agradecer a FENACOR, a Andrés del Campo y a David Hernández, Andrés el presidente y David el secretario de la FENACOR, por esta charla que vamos a tener con ellos. Para nosotros es muy importante, todos sabemos el problema hídrico que está en la provincia, creo que también esto es internacional, la falta de agua o del recurso, por lo tanto tenemos la obligación de aprovechar lo mejor que podamos este recurso. Y para eso nos parece muy importante la experiencia que hay en distintos países. Como dijo Daniel, ya vimos la experiencia en Chile, ahora vamos a ver la experiencia española, y de todos creo que aprendemos un poco más. Bueno, también agradecer la presencia de Claudio Gamarini, director nacional de Mendoza San Juan del INTA, que para nosotros es muy importante, una institución para los extranjeros que por ahí no la conocen, para nosotros es clave, porque es la que está más cerca del productor, que nos acerca toda la tecnología, y desde ACOVI y FECOVITA estamos trabajando permanentemente en conjunto, lo mismo con la Corporación Vitivinícola Argentina, con la COVIAR, a través de Carlos Fioqueta, que tenemos las mismas preocupaciones, o sea, cómo tenemos que avanzar en el manejo del recurso hídrico. En esto, para nosotros una experiencia clave son los inspectores de cauces, son los que tienen que aplicar estas políticas. Desde ACOVI, desde FECOVITA, tratamos dentro de nuestras posibilidades de apoyar toda su gestión, porque indiscutiblemente son los que pueden llevar a la realidad, son los que están más cerca de los productores, son los que están más cerca del manejo del agua, son la herramienta fundamental del Departamento General de Irrigación, de la distribución nuestra, así que nos creemos que es una institución que tenemos que tratar de cada vez de fortalecerla más y ayudar que pueda cumplir con su función. Así que no quisiera sacar más tiempo, le tengo que pedir disculpas porque tenía ya prevista una conferencia que tengo que dar en este momento, pero no quería desaprovechar el momento de tenerlos a todos y poderlos por lo menos saludar. Espero que sean muy propicia la jornada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad también de participar en el encuentro y dar el comienzo. Desde ACOVI, como bien decía el ingeniero Sancho, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con esto a través de una comisión hídrica que está integrada por varios representantes de los distintos oasis y ríos, de las cooperativas. Tenemos varios miembros acá participando: Marcelo Federici, Mario Leanza, Demetrio Andrés, Roberto Pungitore. Creo que me puedo estar olvidando de alguien, pero bueno, lamentablemente la pantalla son los únicos que veo. Le agradecemos mucho el haber podido sumarse y también estar constantemente preocupados y ocupados por la realidad de cada una de sus zonas y ver cómo podemos fortalecer el trabajo articulado con las inspecciones de cauce, con el Departamento General de Irrigación, que también en este tema está colaborando y articulando en conjunto, y tratar de llegar soluciones a los desafíos que el cambio climático y la escasez nos está generando. Así que desde ACOVI, muy agradecido por la convocatoria, por tener la presencia de FENACORE y también de la gente de Chile que nos ha estado ilustrando con sus experiencias. Y ahora dejarle la palabra al ingeniero Masi, que está como coordinador, junto con el ingeniero Walbru, que también le agradecemos las gestiones para haber podido concretar esta experiencia y esta actividad muy importante para todo el cooperativismo y creemos que también para todo el sector productivo. Bueno, buenas tardes. Ahí los amigos de España, resulta que esta semana parece que han cambiado la hora en España en una hora y se están conectando en este momento. Por la diferencia horaria y hubo un malentendido. De todos modos, le comento un poco cómo es
la actividad que hacemos con ellos. FENACORE es la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de toda España. Agrupan a una cantidad muy importante de lo que acá serían las inspecciones de cauce y asociaciones de inspecciones de cauce, y hacen una representación gremial muy importante no solamente frente al gobierno de España, sino también en la Unión Europea con las asociaciones de usuarios de Italia, de España, de Portugal y también de Norte de África. Así que tiene una vasta experiencia el señor Andrés del Campo. Él es productor agrícola de la zona de Córdoba, en España. También tiene producción agrícola comprometida aquí en Santa Fe, en Argentina. Es miembro de su comunidad de usuarios local, es miembro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, como dijimos, es presidente de la FENACORE, la Federación Nacional. Lo acompaña también Andrés, David Hernández, que es el secretario de FENACORE, que tiene sede en Madrid, y fundamentalmente lo que le hemos pedido a ambos es conocer cómo está la organización del sector gremial, llamémosle, de los usuarios de agua para riego en España, y cuál ha sido la relación que esta entidad gremial ha tenido en la modernización de los regadíos, como se llama ya en España, en esta transición que han hecho ya en varios años, desde el riego superficial al riego mecanizado y al riego controlado. Tenemos algunas diferencias con España en el sentido de la posibilidad de importantes fondos con que cuentan los agricultores españoles para hacer la transformación. Eso lo hemos discutido varias veces también entre nosotros aquí, la necesidad de tener una fuerte inversión en el sistema de riego, y por ahí el financiamiento no está disponible. Pero bueno, estamos convencidos que lo mismo hay que ir haciendo una cantidad de trabajos. Intertanto se va logrando el financiamiento y las posibilidades de inversión para realizar todas las infraestructuras que están pendientes. De todos modos, el proyecto nuestro, más que atacar el problema de la infraestructura, estamos sobre lo que denominamos el cambio cultural, que es la segunda pata del proyecto, y la tercera pata, que es el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, que son fundamentales a nuestro entender para poder acometer la transformación no solamente en la red primaria, que es responsabilidad del Departamento General de Irrigación, sino también en la red secundaria y terciaria, que está, o hasta llegar al productor, digamos, que está a cargo de las inspecciones de cauce y asociaciones. Si estas organizaciones no nos ponemos al tono, digamos, de estos cambios que hay que hacer, de estas fuertes modificaciones, no vamos a poder completar la acción que el Departamento General de Irrigación ya está haciendo, sus primeras modificaciones, sobre todo en el tribunal inferior, como hemos visto en una de las últimas exposiciones. Bueno, ya está conectado Andrés, aquí Andrés del Campo, a quien le damos nuevamente el saludo, Andrés, y David Hernández, de FENACORE. Hola, buenos días. Disculpad el retraso, muy el malentendido. No hay problema, ya hemos explicado que cambió una hora y el cambio nos descolocó a los dos. Quedamos offside, como se dice en el fútbol, pero veo que rápidamente ustedes pudieron acomodarse. Así que, bueno, Andrés, ya hemos hecho las presentaciones. Perfecto. Te deja saludos el presidente de nuestra federación, Eduardo Sancho, que hizo la apertura. Y bueno, estamos con una serie de amigos aquí socios nuestros e invitados de las inspecciones de cauce y de los organismos que trabajan con nosotros en el proyecto. Así que un gusto poder escucharte y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Para mí la verdad es que es un placer y un honor el poder hablar con todos ustedes, porque además de algún modo he tenido mucha relación con Argentina y el cariño lo sigo conservando, aunque ahora no viaje tanto como he viajado en otras ocasiones. Bueno, voy a hablar una exposición general sobre las comunidades de regantes, la modernización de regadíos, tratar de contestar a todas las cuestiones más o menos que se me habían planteado a priori por parte de Daniel y de Hugo, y
Y bueno, y luego estoy a la disposición de todos ustedes para lo que pueda surgir. Voy a proyectar una serie de diapositivas. Bueno, la Federación Nacional de Comunidades Regantes de España se fundó en 1955 y es una asociación sin ánimo de lucro, y hoy es representante oficial tanto del regadío de agua superficial como subterránea. Se han constituido muchas otras asociaciones o federaciones de cuencas posteriormente, pero lo que agrupa es a comunidades de regantes. Tiene independencia política como asociación, representa algo más del 80% del regadío español, que se gestiona por comunidades de regantes, lo que supone alrededor de algo más de 2 millones de hectáreas y más de 700.000 regantes. Sobre los fines que persigue esta federación: representar y defender a los asociados, los organismos del Estado y autoridades en todos los intereses y derechos, coordinar acciones para mejorar los conocimientos en materia de agua, favorecer informaciones de captaciones, métodos de distribución, estadísticas, etcétera, a todos los usuarios que lo pudieran necesitar, mejorar los riegos de las comunidades de regantes federadas y orientar en general la formación y la vida de todas las entidades de riego. Asociamos a comunidades de regantes, que ahora definiré lo que son. ¿Cuáles son las actividades de la comunidad de la Federación Nacional de Comunidades Regantes? Pues la defensa del interés general de las comunidades de regantes del regadío español en general. Asesoramiento de todo tipo a las comunidades, tanto técnico como práctico. Presencia del regadío ante la opinión pública, en los órganos de gobierno y de gestión. Información sobre temas de interés mediante circulares y reuniones periódicas con las comunidades de regantes. Y también la formación de los agricultores, fundamentalmente de las comunidades de regantes, de sus técnicos, e incluso agricultores, a través de cursos de formación al regante. Y participación en proyectos, actualmente proyectos generalmente que parte están financiados por la Comunidad Europea, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la investigación y desarrollo. ¿Qué son las comunidades de regantes? Corporaciones de derecho público. Es una figura que en lo que representa la distribución del agua somos entidad pública, pero si se realiza cualquier otra actividad, como pudiera ser una comercialización o una facilitación de abonado o de algún otro producto que se compre en conjunto o alguna otra actividad, entonces ya funciona como entidad privada. O sea que es corporación de derecho público adscrita al organismo de cuenca y tiene autonomía dentro de su gestión. Eso es muy importante, dentro de unos límites que marca la ley. Hay una serie de reglamentos y ordenanzas que son propios de cada comunidad, lo elaboran los propios agricultores específicos de su comunidad, y la dependencia que tenemos de las confederaciones hidrográficas es que se pueden limitar exclusivamente a comprobar si se ajustan o no a la ley de agua existente y sugerir las modificaciones que sean pertinentes, pero no intervienen en la elaboración de esos estatutos. Agrupa a todos los propietarios de una zona regable determinada o de un acuífero o de una parte de un río, que se unen obligatoriamente por ley, incluso cuando para la Administración Autonómica y Común de Aguas Públicas sin ánimo de lucro. Es obligatorio por ley cuando utilizan instalaciones en común. Si no, puede constituirse de modo voluntario también. Se trata pues de una zona concreta de tierra que disfruta de una concesión de agua. O sea que lo principal de una comunidad de regantes es constituir, que tengan claramente cuáles son sus límites, que sea en la zona, y desde la administración se le da una dotación, un caudal determinado, volumen determinado, que debe distribuirlo entre los usuarios. Esa responsabilidad es de la comunidad propiamente dicha y de su junta de gobierno. Hay un libro que pueden descargar sobre comunidades de regantes, que lo pongo aquí en esta diapositiva al final, en la página web de FENACORE, sobre comunidades de regantes, que concretamente las comunidades de regantes en España es su federación nacional, pero en general habla también del regadío español, de los inconvenientes que ha habido, de cómo ha evolucionado, o sea que, y está en 3 idiomas, en inglés, francés y español. Y está muy actualizado, con datos incluso de producciones, cuando hablo en general del regadío español, y cómo se organizan las comunidades regantes. Lo que voy a explicar está todo en ese libro y además muy sintetizado. Por eso les aconsejo que se lo descarguen
y que lo vean porque luego lo podrán seguir mucho mejor después de la explicación que quiero darles. Estas comunidades no tienen ánimo de lucro, son corporaciones de derecho público, como digo, que dependen del organismo de cuenca, que es la Confederación Hidrográfica correspondiente, y se agrupan a todos los propietarios de una determinada zona, que se unen para esa administración autónoma y común de aguas públicas. Insisto, estas son asociaciones sin ánimo de lucro. Las comunidades regantes están regidas por unos sistemas que son propios y reglas antiguos, de romanos, incluso árabes y anteriores incluso. Permiten la administración y distribución del agua para el regadío de los cultivos. Ese es el verdadero cometido de una comunidad regante. Distribución de ese agua entre los usuarios. Y las normas están basadas, las normas con las que se elaboran los estatutos, en el derecho consuetudinario. Eso consiste en el que se ha transmitido de generación en generación de viva voz. O sea, no, hay comunidades de regantes en España que tienen más de 1200 años de existencia. Insisto, y han permanecido, y como en esa época han vivido guerras, todo tipo de regímenes políticos, dictaduras, democracias, de todo. Y sin embargo se continúan existiendo estas comunidades regantes. ¿Por qué han subsistido a todo eso? Porque son unas instituciones democráticas, ahora verán cómo se rigen, los propios ciudadanos se autogestionan, se autosancionan, y siempre, como digo, con la vigilancia y la dependencia de la Confederación, que se limita, lo que sería un organismo de cuenca, que se limita a conceder un caudal que es responsabilidad la distribución de la comunidad. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, por organizar esos aprovechamientos colectivos de aguas públicas, tanto superficiales como subterráneas, distribuir y administrar esas aguas concedidas, y la ley impone, como dije al principio, que las comunidades regantes se constituyan cuando existen un agua que generalmente con una o varias tomas en común, obras hidráulicas de conducción siempre en común y la servidumbre organizada por las necesarias para estas comunidades de regantes, concretamente caminos, etcétera, etcétera, línea eléctrica, etcétera. Bueno, pues toda esa instalación en común lo controla la comunidad de regantes, es gestión pública y depende de la Confederación, insisto, sobre todo en los caudales concedidos y en ese control que lleva y el seguimiento sobre el funcionamiento de las comunidades de regantes. Los agricultores que no estén de acuerdo con el funcionamiento de la comunidad de regantes pueden recurrir a la Confederación en primera instancia para exponer sus problemas y la Confederación puede resolver. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Pues le permite recaudar unos costes de las obras públicas también y de todo el mantenimiento. La comunidad regante a todos los usuarios. Una comunidad puede tener a lo mejor 20, 30.000, 5.000 o 50 usuarios. Entonces, para la administración es mucho más cómodo porque resuelve esa labor con un solo recibo que emite a la comunidad se gestiona el cobro. Controla no solo de los gastos de la Confederación, concretamente un canon que se llama de regulación y una tarifa de utilización del agua por el mantenimiento de las obras, sino también los propios gastos de la comunidad, los propios guardas de la comunidad, la administración de esa comunidad, técnicos si los tiene, etc. Controla el uso y administración del agua, velando siempre por los intereses generales de la comunidad, y se aplica la ley de agua en la gestión diaria a la propia comunidad, con soluciones prácticas. Participan los órganos de gobierno y gestión de las confederaciones hidrográficas también, como ahora voy a exponer, que luego en el libro lo verán detallado, de qué modo se hace. Y una sola entidad asociativa es titular de la concesión del dominio público. O sea que aunque haya 20.000 regantes, por decir una cifra bastante alta, aunque hay comunidades con mucho más regantes, la concesión la tiene la comunidad, adscrita a una tierra determinada, pero no la tiene el propietario de el agricultor que está dentro de la comunidad. Gestiona la administración racional de las aguas y es un modelo flexible, abierto y democrático. O sea, un agricultor vende su finca y automáticamente el comprador adquiere esa tierra con ese agua que va adscrita y pasa a ser miembro de la comunidad de regantes.
¿Cuáles son los derechos de los comuneros, de los miembros? El uso del agua, ostentar cargos en la comunidad, la voz y voto, que son asociaciones democráticas, y derecho de información y representación. ¿Qué obligaciones tiene? Un pago de cuota a la comunidad que recauda tanto lo que podríamos llamar impuestos de las confederaciones hidrográficas como los costos de la propia comunidad, el funcionamiento en general y acatamiento de las normas de cada comunidad regante, los estatutos serían, ¿no? Que como decía al principio, se elaboran al principio y los tiene que aprobar la confederación en su momento. ¿Cuáles serían las gestiones de la comunidad de regantes? ¿Cómo funciona internamente y cuál es la relación con la Confederación Hidrográfica o el organismo de cuenca del que depende? Bueno, pues en la gestión interna de la comunidad existe una Junta General que tiene la función legislativa, donde asisten, tienen derecho todos los usuarios. Existe una Junta de Gobierno que se elige en la Junta General en cada comunidad de regantes, que a lo mejor son 5, 10 personas, no más de 10, 12 personas, no suele ser ya operativa, donde toman todas las decisiones sobre el riego, cómo se va a distribuir el agua, las obras que se vayan a hacer, todo eso. Existe también otro organismo dentro de la propia comunidad que se eligen, los miembros son regantes elegidos en la Asamblea General o la Junta General, que es el jurado de riego. Estos son regantes que las propias normas de la comunidad pues exigen a lo mejor pues que sean personas antiguamente que supieran leer y escribir, que tuviesen cierta formación, pero no formación legal, sino simplemente que fuesen regantes o personas de reconocido prestigio, buenas personas, para que nos entendamos todos, que sean capaces de cuando surge un problema en la comunidad, a lo mejor entre dos regantes, o entre un regante y un guarda, o cualquier problema que exista, se reúnen como un jurado realmente y toman una decisión y pueden sancionar incluso, la comunidad de regantes como corporación de derecho público, pueden incluso cortar el agua ante incluso falta de pago o cualquier problema que pueda surgir. ¿Cuáles son las relaciones de gestión indirecta, digamos, con la Confederación? Pues las comunidades de regantes participan en la Asamblea de Usuarios, que es el órgano máximo donde todos los usuarios representados, tanto de todo tipo, no solo regantes, sino también usuarios de abastecimiento de poblaciones, de industria, etcétera. Participan en esa asamblea de usuarios donde se eligen los miembros de la comisión de desembalse, que está en la comisión que se reúne en las instalaciones de la Confederación Hidrográfica correspondiente, que de algún modo controla y decide en función del agua que haya disponible en los embalses, cuánta se puede desembalsar en cada campaña y de qué modo. Donde participan los usuarios, la ley exige que un mínimo del 33% haya representación de los usuarios. Juntas de explotación, digamos que la cuenca hidrográfica, el río correspondiente se divide por tramos y entonces puede haber, esas juntas de explotación son locales en un tramo de río. Una junta de gobierno de confederación donde se reúnen los representantes de la administración con una representación de los usuarios de todo tipo de uso y un consejo del agua dentro de la propia confederación, que todos estos, los representantes del usuario se eligen todos en la Asamblea General y ahí se toman las decisiones con relación a obras que se vayan a realizar, financiación, etcétera, etcétera. Aunque luego se realicen a lo mejor con la participación, por supuesto, del Estado. El agua en España, ¿cómo funciona? Brevemente, en la población, voy a dar cifras redondas, 47 millones de habitantes aproximadamente, y la superficie 505.000 kilómetros cuadrados. Tenemos una precipitación media de 680 milímetros, aparentemente muy buena, pero que equivale a 340.000 hectómetros cúbicos año, pero el problema es de distribución, como vamos a ver. La capacidad de embalse que tenemos, que es de lo que realmente podemos vivir, es de 54.000 hectómetros cúbicos, es decir, que del agua de lluvia podemos embalsar 54.000 hectómetros cúbicos. Todavía se podría incluso aumentar la regulación, pero ya ligeramente, porque prácticamente hemos llegado casi al tope de regulación. Perdón.
existen aproximadamente 1.200 grandes embalses, 1.300 grandes embalses, y el problema que tiene nuestro país es que, aunque aparentemente llueve, 680, está mal repartida, mal distribuida. El 40% del recurso, y eso lo vemos mejor en este mapa, el 40% se distribuye, o digamos que el agua de lluvia llueve en la parte alta, en el Cantábrico, en la zona que se ve más oscura, o sea que el 11% de la superficie, 40% del recurso, y el 89% restante, o sea casi el 90%, incluidas las islas, tanto Baleares como Canarias, pues el 60% del recurso, con lo cual el problema de nuestro país es la distribución, la España húmeda y España seca, que siempre ha sido esa parte norte la más húmeda, sigue siéndolo, pero ahora, con este cambio climático, pues sabemos que en este momento las temperaturas están aumentando y puede cambiar de una zona serán, lloverá ahora en unos sitios más, en otros menos. Tenemos una incertidumbre grande en la agricultura de lo que va a pasar en el futuro. El regadío, por dar algunos datos que me preguntaban, regadío, el uso que más agua demanda, supone a nivel nacional 24.000 hectómetros cúbicos por año. Representa casi el 80% de los usos consultivos brutos, digamos que el agua que tiene la Confederación que ceder para el regadío. Y eso se ha reducido sensiblemente, después de la modernización también, a unos 15.495 hectómetros cúbicos, pero que en torno al 63% de ese 80% que había hace unos cuantos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística, gracias a la modernización de las zonas regables. La inversión total en modernización en los regadíos ha supuesto una cantidad muy importante, próxima a 5 millones de euros, y en España, esto es importante también, el regadío ocupa solo alrededor del 15% de la superficie agraria útil, que es poco más del 7% de la superficie de España, y produce más del 60% de la producción final nacional. O sea, concretamente el 67% de la producción final vegetal. O sea que ocupando muy poco territorio produce mucho. A nivel mundial, por comparar, el regadío ocupa alrededor del 20% de la superficie agraria y aporta alrededor de un 43% de la producción final agrícola. Aquí un riego ya tecnificado y un riego modernizado, utilizando mucha menos agua, como vemos, ya representa el 67% de la producción total de nuestro país. ¿Cómo ha evolucionado ese regadío? Antes del año 2000, a final del siglo pasado, las últimas decenas de años, más o menos, teníamos riego de gravedad, riego de superficie, casi 2 millones de hectáreas, representaba el 59%. Riego de aspersión y automotriz, alrededor de 802.000 hectáreas, redondeo era un 24%, y riego localizado, goteo fundamentalmente, había antes del año 2000, cuando terminó el siglo pasado, 568.000, sigo redando, hectáreas, que era el 17%. Bueno, pues comparado con lo que ocurre ahora en el año, los datos de 2020 totalmente actualizados, hemos pasado de riego de gravedad casi 2 millones de hectáreas, que representaba el 59%, a 888.000, que representa el 23%. Hemos reducido del 59 al 23,1. De riego de aspersión o automotriz era el 24%, hemos aumentado incluso a 884.000 hectáreas y representa el 23%. Y el riego localizado, goteo fundamentalmente, que era un 17%, hemos pasado de esos 568.000 aproximadamente a más de 2 millones, casi más de 2.050.000 hectáreas ya, o sea que ya el 54% del regadío español hoy se riega por sistema de riego localizado y el 23% aproximadamente se riega por riego de aspersión automotriz. O sea, son ya riegos de presión. Evidentemente utilizan muchísima menos agua, como vamos a ver ahora. ¿Qué resultados se han visto? Estos son consumos netos. Por ejemplo, pues totales a nivel nacional. En el año 2004 teníamos un consumo neto de 17.808. Ya en el 2004, ya reciente. Bueno, pues vemos cómo ha ido evolucionando a través de los años y en el último año, en el 18 datos, estamos en 15.000. En función de la pluviometría vemos que ha subido o ha bajado el agua utilizada cada año, el consumo neto.
Pero lo importante es la tendencia, vemos cómo se está reduciendo, que es el volumen de agua realmente que utiliza el agricultor en todo el país. Con lo cual la modernización está clarísimo en ese sentido que es muy necesaria. Es la forma de poder producir más con menos agua, precisamente, ocupando menos territorio. Bien. Esto sí es importante. Son los cultivos, los diferentes cultivos, más o menos agrupados por que vean qué sistema de riego se utiliza, teniendo como tenemos ya pues más del 75% del regadío modernizado. No totalmente, parcialmente, pero vamos, pero bastante, muy avanzado, casi a nivel de boca de riego para agricultores. O sea, los agricultores tienen, la ley de agua ya obliga a que tengan su contador y que se sepa realmente qué volumen de agua utiliza cada agricultor. Pues número, pues vean por cultivo. Y he señalado dos, precisamente olivar y viñedo, que me había comentado Daniel que le interesaba mucho esos cultivos. Bueno, pues este color rosa, llamemos así, un poco lila, es riego localizado. Vean, por ejemplo, los cereales de riego localizado se utiliza muy poquito. El riego por gravedad es el verde. El riego por aspersión, este otro color naranja, un poco más oscuro. Y automotriz es prácticamente riego por aspersión también. O sea que lo que vamos a ver, por ejemplo, comparar el riego localizado, que ha sido el cambio más importante, con el riego de superficie. Los cereales actualmente, pues se riega poco más del 40% de regadío, será de riego, evidentemente. El sistema de riego de superficie y muy poquito localizado. El olivar, por ejemplo, pues se riega prácticamente la mayoría por sistema de riego localizado y muy poquito de superficie. A lo mejor el 5%, a lo mejor el 10%, una cantidad muy reducida del olivar de riego. El viñedo, fíjense también, ya se riega la gran mayoría por riego localizado. Este es del que hay de riego. Ojo que la superficie principal de olivar es secano y de viñedos también. Pero vean cómo el sistema ya directamente cuando se transforman se transforma a riego localizado. Entonces aquí se pueden ver todos los cultivos y esas diapositivas las tendrán disponibles si quieren, en cualquier momento. Bien, estos son datos del año 2020 de una encuesta de superficie y rendimiento de cultivo del propio Ministerio de Agricultura. ¿Qué logros? ¿Qué se ha conseguido con la modernización esa tan fuerte que se ha hecho desde el final del siglo pasado hasta ahora? Bueno, ahorro de las extracciones de agua bruta casi un 25% de media. O sea, el consumo de agua, el uso de agua por hectárea en las comunidades de regantes, según datos tomados por nosotros en comunidades de regantes, es del orden del 25% bruto. Aumenta la garantía a los usuarios y al medio ambiente, evidentemente. Necesitar menos agua, en fin, se perjudica menos no solo al medio ambiente, sino además se puede, que es lo que ha ocurrido, ese 25% a lo mejor de ahorro de extracciones de agua, había zonas que estaban, que no tenían agua suficiente, pues se ha podido completar y aumentar las garantías de esas zonas regables, que a lo mejor un 20% de esas zonas regables se regaba cuando agua disponible, a lo mejor de cada 5 años se regaban 3, ahora no, ahora han aumentado las garantías, con lo cual se pueden regar todos los años y además con menos agua. ¿Qué se ha conseguido? Aumentar la productividad. La producción ha aumentado mucho, tanto de la tierra como del trabajo más tecnificado, como el empleo, tanto directo como indirecto. Ha aumentado la calidad también del trabajo. Trabajos técnicos son muy necesarios ya, en fin. Los retornos de agua se han reducido sensiblemente, con lo cual también, al haber también menos retornos, hay menos contaminación difusa en ese sentido. Ha permitido esta modernización implementar esa tarifa volumétrica, o sea, ya que el agricultor, no todo, pero al menos parte, pueda pagar en función del volumen de agua utilizado realmente.
para que sea también un incentivo adicional para el ahorro de agua. ¿Y qué ha sido lo negativo de la modernización de regadío? Bueno, que el riego de superficie no tiene coste energético, el riego de presión, evidentemente, el de aspersión mucho más, el de goteo menos, pero aumenta el consumo de energía. Ahora se han modificado las tarifas eléctricas, ahora estamos viendo unos costes desorbitados, o sea, hay una incertidumbre muy grande, pero la realidad es que el consumo energético es lo único negativo, pero por eso hay que controlar que la utilización del agua sea también mínima, pero es necesario para poder regar con riegos de precisión y sobre todo para poder utilizar pequeños volúmenes cuando no hay agua disponible en los climas áridos y semiáridos como somos los que tenemos en España y los que tienen ustedes también, poder manejar dosis reducidas de agua para regar los cultivos, porque riego de superficie hay que manejar un gran volumen o no se puede regar. Con relación a las comunidades, ¿qué se ha conseguido? Bueno, se ha optimizado esa gestión en general, integral de las comunidades de regantes, se ha mejorado en el mantenimiento y explotación de las instalaciones, se ha optimizado y se ha profesionalizado mucho la mano de obra, porque ya son riegos evidentemente más tecnificados, que necesitan unas personas más preparadas, cursos de formación que se han dado a los propios, tanto agricultores como a los guardas y las personas que trabajan en las comunidades de regantes. Se ha proporcionado una mejora continua en las instalaciones, permite también todo esto obtener cultivos de mucha más calidad. Al tener agua controlada, ya se están zonas donde había cultivos extensivos, cultivos con menos necesidades de agua o tipos cereales, se han cambiado incluso por cultivos hortícolas al disponer de estas cantidades de agua, donde el clima lo ha permitido, en fin, con lo cual ha aumentado los ingresos también para los agricultores. Y luego también hay una serie de parámetros relacionados con el riego que se controlan perfectamente. Ya existen unas estaciones de aviso donde el agricultor ya sabe la cantidad de agua que tiene que aplicar en todo momento, porque hay datos disponibles tanto de la pluviometría como los datos de todo tipo para poder saber en qué momento, qué cantidad de agua se puede utilizar. Se mejora ese servicio al regante, que es lo que se facilita con esta información, y evidentemente se consigue una sostenibilidad tanto económica como medioambiental. ¿Qué se ha conseguido también? Asentar a la población rural ordenando el territorio. Está habiendo una emigración muy grande, en general en todo el mundo, y en los países desarrollados todavía más, de gente que migra a los grandes núcleos de población. Y entonces, evidentemente, si el agricultor desaparece del medio rural, podemos olvidarnos de cualquier otra actividad de un mundo abandonado. Esos éxodos que se producen, aquí estamos sufriendo ahora los problemas de incendios, problemas de todo tipo por ese abandono que hay. Se han generado muchos puestos de trabajo, mejora la calidad de vida de los agricultores. ¿Cuántos agricultores ya hoy ponen en marcha sus instalaciones por teléfono simplemente o desde su ordenador y a lo mejor están a 200 o 300 kilómetros de su explotación agrícola? Se evita el abandono de las fincas, que es lo que decía, en fin. Genera riqueza en áreas rurales, aumentando el sector agroindustrial, porque claro, después de este tipo de instalaciones de riego, pues viene todo el complejo agroalimentario asociado, todas las fábricas de transformación, transportes, en fin, fábricas de todo tipo de materiales, tanto de regadío como de fertilizantes, como de maquinaria, etcétera, etcétera. Hay mucha más actividad y tiene mucha más importancia ese complejo agroalimentario asociado en cuanto a la economía general del país que el PIB, que el Producto Interior Bruto del propio agricultor, que muchas veces se habla que si es un 4%, un 5%, cantidades de ese orden, pero realmente si desaparece el agricultor del campo y abandona, no desaparece un 5% ni un 4% del PIB, desaparecería entre un 15 y un 20% del Producto Interior Bruto, porque todo ese complejo agroalimentario que de él depende, evidentemente cesaría en su actividad. Esto permite también, estos sistemas de riego, pues evidentemente utilizar nuevas tecnologías. ¿Qué importancia tiene en la población? Esto nos preocupa mucho. Pues la incidencia del regadío en la evolución demográfica es una realidad. Aquí se ha comprobado que las comarcas con presencia de tierras de regadío mantienen densidades de población superiores a las que
ocurre en los demás. A la salida de población es mucho más lenta en caso de ausencia de regadío. Indica que el trasvase de población de zonas no regadas a zonas regadas es una realidad en nuestro país, y sobre todo también de gente joven que acude a... que además generalmente el tipo de sistema de riego actualmente modernizado requiere una formación y una preparación. La gente joven hoy maneja perfectamente, como saben, tanto ordenadores como teléfonos móviles, todo eso, en fin, mejor que los agricultores, teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, en España, fíjense lo que les voy a decir, más del 40% de los agricultores tienen más de 65 años, y quizás más del 50 y tantos, casi, o 60% de los agricultores tienen más de 55 años, o sea que están próximos a la jubilación, y no hay ese relevo generacional. En Europa ocurre igual. A lo mejor del orden, menos del 5% de los agricultores tienen menos de 35 años, ¿eh? Y eso va a ser un problema en general. Entonces, la estructura de la población comparada de unas comarcas con regadío o sin regadío evidencia claramente que hay mucha más población joven, porque hay muchas más oportunidades. Insisto, no solo como por la agricultura que allí se genera o por lo que digamos la producción de productos primarios, sino por todo el complejo agroalimentario que se genera alrededor. En España, una hectárea de regadío requiere aproximadamente de promedio entre 5 y 6 veces más empleo que una de secano. Y puede ser hasta 50 veces más en la agricultura intensiva, que puede ser ya de invernaderos, de cultivos forzados, del litoral, etc. Bueno, simplemente sobre el cambio climático, unas notas sobre los efectos del cambio climático que suponen esa incertidumbre que nos crea. Bueno, hay una modificación de régimen de precipitaciones, ya lo dije antes al principio, variación de temperaturas, no sabemos exactamente cómo va a ocurrir, en fin, el control eficaz de regadío es fundamental, porque vamos a tener menos agua disponible. ¿Qué aspectos técnicos del regadío cabe destacar? ¿Cómo se puede actuar? Modernización fundamental, insisto, sustitución de riegos por gravedad, goteo donde se pueda, con las limitaciones que pueda haber, y ojo, los costes energéticos son fundamentales, diseño de regadíos con esos criterios de eficiencia hídrica y energética, los dos. Incremento de la capacidad de almacenamiento de agua en zonas de clima árido semiárido, en función del agua que puedan tener disponible, tendrán más garantía o no. Yo pongo como ejemplo, si en España no existiesen esos 1.200 o 1.300 embalses, grandes embalses que existen, y estuviésemos a merced del agua que discurre por los ríos de un modo natural, como se dice muchas veces ahora en Europa, pues apenas si podríamos vivir 4 millones de habitantes en toda España, insisto, durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, estamos viviendo más de 70 millones de habitantes entre la población, que son 46, casi 47 millones, más el turismo durante esos meses de julio y agosto, casi 70 millones, gracias a las obras de regulación, gracias a los embalses existentes. Tendríamos ríos muy bonitos, no tendrían ningún obstáculo, pero tendríamos que irnos a vivir fuera de España. Así que los países de clima árido y semiárido, y ahora con el cambio climático eso se va a agudizar, porque lo único que coincide en los estudios existentes es que las lluvias pueden tener un carácter, van a tener un carácter más torrencial y unos periodos de sequía más amplios. Pues ahora más que nunca serán necesarios en los países de este clima, insisto, las obras de regulación. Por una parte, para evitar los daños que producen las inundaciones, porque el agua queda retenida en los embalses, y por otra parte, para poder disponer de ese agua en las épocas de sequía. Así que también la vigilancia de los efectos que tiene sobre el suelo, bueno, escasez de cara a su posible salinización, pero bueno, no se puede generalizar como diciendo, bueno, pues hay que cambiar todos los sistemas de riego y todo puede ser riego por goteo. Bueno, que la calidad del agua y suelo lo permita, lógicamente. Esos son casos que hay que tener en cuenta, pero siempre se ha tenido, y para eso están los técnicos tanto de la administración como de las propias comunidades. Y simplemente una realidad, para que conozcamos los agricultores. La realidad, porque en Europa lo que se dice es casi lo contrario del que yo les voy a decir ahora. ¿Cuáles son los retos de la agricultura del siglo XXI? A nivel mundial, existe una población mundial creciente. Vamos a pasar de 7.800 millones a más de 9.500, hay entre 9.500 y datos en 2050. Existen hoy más de 800 millones de personas desnutridas hoy,
Y lógicamente hay una importante presión sobre recursos naturales como la tierra y el agua, con lo cual la modernización del regadío resulta imprescindible para solucionar estos problemas, por una razón. ¿Qué limitaciones tenemos? Hay menos superficie cultivable y menos agua dulce per cápita en el mundo, lógicamente está aumentando la población. Y la nueva agricultura, además, para más IRRI, está basada en métodos y prácticas menos emisoras de CO2 y de metano. Conclusiones. Hay que reconocer en Europa, al menos, y dignificar el trabajo del agricultor. Aquí es muy importante porque ahora el excesivo ambientalismo está de algún modo por parte de las administraciones, se están olvidando, sobre todo políticos, de la garantía de las demandas, de la satisfacción de las demandas. Y no, digo, hay que reconocer, insisto, los agricultores no somos aquellos que despilfarran y contaminan, como aquí a veces la ignorancia ecofundamentalista dicen, ¿no? Que gastan el agua y contaminan con sus productos. No, la sociedad les tiene que agradecer a los agricultores que con su permanencia en el medio rural, su duro trabajo, hace posible que la humanidad pueda disponer de los alimentos y bienes que necesita para tener abastecidas sus necesidades, tanto nutricionales como el bienestar, además de cuidar y proteger el medio ambiente. De verdad, el agricultor es el verdadero interesado en la protección del medio ambiente porque vive en el medio ambiente y vive de ese medio ambiente, que eso es su propia explotación agraria. La agrupación de agricultores en comunidades de regantes resulta de gran interés, ya demostrado durante siglos para la distribución del agua. La futura modernización de regadío mediante la transformación de los sistemas clásicos de riego de superficie en otros nuevos de presión tiene que tener como objetivo la eficiencia en el binomio agua y energía. Y tanto monta uno, monta tanto, o sea que tan importante uno como otro. Mediante el aprovechamiento de los desniveles geométricos, donde se pueda, para lo mejor, elevar el agua a una balsa encima de una montaña y que de ahí por gravedad y sin coste energético alguno, pues puedan regar. Así como producción de energía distribuida para autoconsumo, aprovechando los recursos naturales que se dispongan en la zona regable, tanto viento como sol, como saltos si lo hay en el canal, pues producir energía hidráulica, etcétera, etcétera. Todo eso supondrá todo para autoconsumo, para que la comunidad de regantes tenga menos costes. Y luego el regadío es un usuario de agua que se ha modernizado mediante grandes inversiones público-privadas y se han conseguido mejoras sociales, territoriales y medioambientales en todas las zonas regables. Y finalmente, para mitigar también los efectos negativos del cambio climático, los regadíos necesitan tecnología y, como he dicho antes, embalses y trasvases en los países de clima árido y semiárido. Y para lograr una fijación de la población en el medio rural, es necesario un modelo de agricultura sostenible que tiene que estar basado en dos principios fundamentales: competitividad y autosuficiencia económica. ¿Qué es eso? El agricultor tiene que poder vivir con su familia de esa actividad, si no abandona. Eso se olvida. Eso se olvida, no tiene que depender de una subvención ni de una ayuda, no, 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 tiene que ser un negocio rentable, si no sus hijos al menos no continúan, que es lo que está pasando en general en muchísimos países. Y el segundo pilar, digamos, de esa agricultura sostenible es la no agresividad al medio ambiente, o sea, los medios con sus medios de producción, o sea, los recursos naturales que utilizamos, que son el suelo y el agua, pues que puedan seguir siendo utilizados por las generaciones futuras. Eso se consigue con la modernización de regadío y con el buen uso y las buenas prácticas agrarias. De este modo conseguiremos este modelo de agricultura sostenible, rentabilidad económica, porque generará, por una parte podrá vivir el agricultor con su familia, social, habrá empleo y hay una serie de trabajos de todo el complejo agroalimentario, medioambiental, porque hay agua controlada, se está utilizando mucha menos agua y territorial, mantenemos la población en el territorio. Y lo último, el regadío y la biotecnología serán la solución para superar esos retos de la demanda de alimentos de la población mundial creciente. Que eso es una realidad que en Europa se ignora, pero es un error, ¿eh? O sea, con menos tierra, menos agua y menos costes de producción, se producirá más y mejor. Y esa es la realidad de lo que existe en el mundo, que parece que no se quiere reconocer, al menos en Europa. Y nada más, muchas gracias, y me parece que me he pasado un poquito y sobre todo le pido perdón por los errores que hemos tenido al principio, pero al final creo que hemos conseguido que se puedan ver las diapositivas. Ha superado ampliamente el problema inicial, Andrés. Muy buena tu disertación y varios han escrito ahí por privado y por chat público de que tu
tu discurso, sobre todo en la última parte, era como música para nosotros, ¿no? Porque la experiencia nuestra acá también ha sido que cuando defendemos el agua, parece que tenemos que salir conjuntamente a defender la agricultura, esa gran gastadora de agua, como vos decís, y que estamos acusados un poco de gastar mucho, de gastarla mal o de contaminar. Así que bueno, hay una pregunta en el chat. Vamos a agradecer a todos que pregunten por el chat. No tanto hacer comentarios, sino preguntas concretamente. Y acá Mario Salomón creo que nos estaba preguntando la relación que ha tenido, el impacto que ha tenido la sustitución de lo tradicional por la tecnología en cuanto al uso de la energía eléctrica o térmica, cómo impactan en el medio ambiente y en el bolsillo del productor. Bueno, no sé como he dicho, lo más negativo ha sido la energía eléctrica, pero porque ha coincidido, aquí ha coincidido en la utilización de la energía, incluso esto se hizo en el año 2000, el Plan Nacional de Regadío, y se basó en unos estudios de final del siglo pasado, donde había unos costes energéticos muy diferentes a los que hay ahora, sobre todo el tipo de tarifa. Entonces nos hemos encontrado que ya era de esperar un incremento del consumo de energía, porque antes prácticamente era inapreciable, casi los sistemas de riego de superficie, pero lo que no podíamos sospechar es que iba a haber unos cambios de tarifas eléctricas que se han basado aquí, en Europa al menos, y sobre todo en España, en el aumento de los costes fijos. O sea que el agricultor ha tenido que aproximadamente el 60% de los costes totales de energía los tenía que pagar el agricultor con la legislación nuestra, utilizarse o no utilizarse los motores. O sea, que totalmente injusto. O sea que, claro, con eso, y ahora que se han incrementado mucho más las tarifas, pues hay zonas regables que, eso es importante en los diseños de los proyectos. Al hacer un nuevo proyecto, hay que pensar que se van a utilizar unas tarifas futuras que van a tener una discriminación horaria. A lo mejor, pues por la noche va a ser mucho más barato regar que durante el día, pero a lo mejor 4 veces menos, o 5 veces menos, no un 10%, sino es que 200%, un 300%, cantidades de ese orden. Entonces, si no se diseña previamente ese proyecto para que se pueda regar, a lo mejor en 10 horas o en 12 horas, lo que si se hiciese con régimen continuo necesitaría 24, o sea, si no se sobredimensiona la instalación, no puedes utilizar, o luego no puedes regar en la mitad del tiempo la misma superficie con el mismo volumen de agua, no cabe por las conducciones. Aquí a lo mejor algunos proyectos de los que se han hecho, por querer la propia comunidad, lógicamente, el proyecto, pues lo más barato posible, porque si no, no se puede hacer. Y entonces te ajusta a un riego durante 24 horas y continuo. A lo mejor, y claro, para que todo el mundo pueda regar, no te puedes adaptar a estos horarios, que eso va a ser el futuro. Va a ser el futuro porque los sistemas estarán, en general, estas tarifas las tendremos en todos los países. O sea que que tenga la suficiente flexibilidad para poder regar en menos tiempo el mismo territorio. Con lo cual, hay dos formas de conseguir ese mantenimiento: sobredimensionando, por supuesto, la instalación, porque una instalación que se acaba de poner, como digo, insisto, para riego continuo, no puedes decir, pues solo riego por las noches que es más barato, pues tienes que dejar a la mitad de los regantes sin agua, porque no cabe el agua, o sea que no puedes regar en 12 horas lo que está previsto hacer los 24, o sea eso. Y también, que también lo he comentado, el diseñar el proyecto de modo que aunque haya que hacer una inversión inicial mayor, aunque haya, insisto, además de sobredimensionar las tuberías, a lo mejor, pues, como decía, pues poner balsa o llevar el agua al punto más alto para luego poder regar por gravedad. Entonces, por ejemplo, uno eleva el agua a una balsa en la época o en las horas de energía barata, que insisto, que puede ser 5 veces más barata, que es muy importante. Y luego, durante el día, aprovecha ese desnivel geométrico, porque esa balsa o ese depósito está situado en la parte más alta, aprovecha ese desnivel geométrico para poder utilizar, para poder regar sin energía y compresión, aprovechando el desnivel, regulando simplemente esa presión. O
sea, eso encarece el coste inicial del proyecto, pero con creces se abarata ya porque toda la vida útil de ese proyecto tendrá unos costes energéticos muchísimo más reducidos. Si además de eso hay posibilidad en un momento determinado por los recursos naturales que existan allí, como pueda ser viento, energía eólica, como pueda ser el sol, fotovoltaica, o como pueda ser, como digo, aprovechando a lo mejor esa balsa que está en alto, pues a lo mejor puede haber unos saltitos hidráulicos, se puede producir energía para autoconsumo, no se tiene dependencia de la red eléctrica nacional, en nuestro caso en España, y en general, pues para autoconsumo se reducen los costes, sin duda. Muy bien, Andrés. Otra pregunta que hay de un amigo acá de San Rafael, Felipe Genovese, 250 kilómetros al sur de la ciudad. Dice, ¿cómo participan los usuarios en las comunidades de regante? ¿Qué grado qué alcance tiene la participación de los usuarios en las comunidades? Pues aquí es un poco baja en algunos casos. Bueno, es lo que he explicado. En la asamblea de usuarios participan todos, se vota, los votos, generalmente hay una escala de votos ponderada. Antiguamente era el voto por hectárea. No, ahora ya es que hay comunidades, por ejemplo, en España hay más de 7.200 comunidades regantes y tenemos comunidades incluso de segundo grado. O sea, hay comunidades mejor que tienen las más grandes, que están en la Federación Nacional, por ejemplo, de las más grandes pueden tener 140, 150.000 hectáreas, que a su vez esa comunidad abastece a otras 50 o 60 comunidades más pequeñas. E incluso no solo a comunidades de regantes, sino incluso abastecimiento a pueblos, poblaciones, y también le facilita el agua. O sea que hay comunidades de regantes de segundo grado y hay comunidades de regantes también, e incluso de menos de 5 hectáreas o 10 hectáreas también. Bueno, de 5 hectáreas, ¿no? Y de 1 hectárea incluso. Porque si son varios regantes pequeñitos que utilizan una huerta en común, ¿no? Pero claro, la ventaja de las comunidades de regantes es la economía de escala, que te permite reducir muchos costes técnicos comunes, administrativos comunes y una serie de cosas, ¿no? Y sobre todo el asesoramiento continuo y el saber que en un momento determinado tienes un problema y tienes un respaldo de todo tipo, ¿no? Sobre todo asesoramiento, y que donde tú puedas aprender, donde tú puedas formarte o formar incluso a los propios regadores. Entonces, y hay una misión importante las federaciones. Nosotros aquí estamos organizados, la Federación Nacional, ya hemos organizado también las federaciones de cuenca, o sea, solo de usuarios, pero por cuenca hidrográfica. La Federación del Guadalquivir, la del Ebro, la del Duero, solo regantes, que están todos integrados en la Federación Nacional. Y lo tenemos organizado, y yo tengo una comisión permanente donde me reúno con los responsables de estas cuencas, y cada uno viene con sus problemas. Y de ahí ya nosotros, ante la Administración Nacional, o la que corresponda, pues realmente lo exponemos y tratamos de defenderlo. Andrés, aprovechando que no hay otra, en este momento no hay ninguna pregunta, yo te quería hacer una, ya le doy a Alejandra. ¿Qué relación ha tenido FENACOBRE a las comunidades con darle el impulso a la modernización? ¿Qué rol ha jugado el aspecto gremial frente a la modernización, sí, bueno, frente a las autoridades que a veces van más rápido o menos rápido en esto? ¿Cómo ha sido ese juego? Yo te puedo contar un poco por mi experiencia, porque lo hemos vivido. El cambio radical, sobre todo, lo que más nos costó para que los agricultores lo entendieran bien, fue cuando ya la propia legislación de agua imponía el control volumétrico, los contadores. Claro, para eso había que hacer modernización y además se necesitaba una presión mínima para que esos contadores funcionen, ¿no? Entonces, al principio había una oposición por parte de los regantes. Luego comprendimos que eso es bueno para todos. Primero, porque hay regantes que el vecino, teniendo la misma tierra y el mismo cultivo, gasta el doble que el de al lado, y sin embargo mejor paga lo mismo en proporción por los gastos, lo que no puede ser. Entonces, la forma de controlar todo eso es que de verdad se sepa el volumen que se le facilita a cada agricultor. También nos sirve no solo para controlar al agricultor, ¿no? Para controlar a la propia Confederación Hidrográfica, en nuestro caso, que nos dice, oye, a la comunidad regante le hemos dado 30 hectómetros cúbicos de agua. Y no es verdad. Resulta que nos han llegado solo 25 o 24, porque lo hemos medido. O sea, que sirve también para controlar tanto a la administración como a los administrados, ¿no? Como los propios regantes. Y además
sobre todo también para poder utilizar menos agua, medida, porque hemos pasado de consumo a lo mejor hace 20 años de 7.000 metros cúbicos por hectárea y año, poco más o menos a lo mejor, pues a 4.000 como mucho, y en muchas zonas incluso 1.500, nada más, cuando son cultivos como por ejemplo el olivar, 1.500, 2.000, en fin, el olivar intensivo un poquito más. El olivar intensivo ya a lo mejor 2.500 y viene un poquito corto, pero un poquito más, pero bueno, al fin y al cabo son cultivos de secano, pero que la productividad marginal del agua es muy buena, porque con poca agua que se le aplique se garantiza casi la producción y sobre todo se disminuye la becería, que ya el producir un año sí y otro no, así se reduce sensiblemente, con lo cual es de los cultivos que mejor responden a esa productividad marginal del agua. Gracias, Andrés. Hay 4 preguntas, pero antes había levantado la mano Alejandra. Le vamos a dar prioridad a la dama para que pregunte. Claro que sí, Alejandra. No, está silenciada, Alejandra. El micrófono. Sí, ahora voy. Andrés, muy buenas tardes. Gracias, Daniel, por el pase. Buenas tardes. Mencionó al inicio de su exposición que FENACOR es el único representante oficial del regadío de aguas superficiales y aguas subterráneas. Justamente nuestro interés está en el manejo conjunto hoy en día del agua subterránea y del agua superficiales. Quisiese que me explicase un poco más de las experiencias que tienen ustedes y si me da después algún dato donde yo poder ahondar, porque evidentemente la reunión no es para eso, pero se lo agradezco. Sí, bueno, eso ha sido hasta ahora. Ahora ya hay otras muchas federaciones, incluso hasta de aguas subterráneas, de aguas superficiales, a nivel de comunidad autónoma. Ahora ya desde que España ya se dividió políticamente y aparecieron las comunidades autónomas, ya incluso están intentando hacer incluso federaciones, no solo ya por cuencas hidrográficas como debería ser y de acuerdo con nuestra ley de agua, sino a lo mejor pues algunas hasta por provincias y por comunidad autónoma, la Federación de Cataluña, la Federación Valenciana, cosa que va en contra de la gestión del agua a nivel de cuenca hidrográfica, que es lo que impone la propia Directiva Marco a todos los países ya. Antes era solo España. Concretamente, la primera confederación hidrográfica o la primera gestión que se hizo a nivel de cuenca fue en el año 1926, en España, del Ebro. Luego ya todas las demás. Y luego Europa en el 2000 la impuso la Directiva Marco a todos los demás. Entonces, hay otras muchas federaciones. Y, por ejemplo, la Federación Nacional sí es miembro del Consejo Nacional del Agua nato, porque incluso está en el Boletín Oficial del Estado de hace muchos años, tiene representación, pero ya hay más representantes también, o sea que hay más asociaciones. Esta es la más fuerte porque también es la más antigua con gran diferencia, ¿no? Y muchas de ellas, la mayor parte de ellas están incluso integradas dentro de la Federación Nacional. Gracias, pero Andrés. lo que sí quiero que quede claro, la Federación Nacional es totalmente independiente de la administración, ¿eh? O sea que es, en alguna ocasión, y ya por experiencia que llevo muchos años como presidente, han querido incluso casi imponerlo desde la administración, el obligar a las comunidades regantes a que se afiliaran a la Federación Nacional. No, porque entonces sí hay dependencia de la administración, ya es otro organismo público más, o político casi, ¿no? Porque paradójicamente nuestros asociados, que son comunidades regantes, sí son corporaciones de derecho público, sí actúan como organismos públicos en lo que respecta a la gestión del agua, ¿no? Pero la Federación Nacional no, es una asociación totalmente privada que las comunidades voluntariamente se apuntan, pagan sus cuotas y están el tiempo que quieran y pueden entrar y salir también cuando quieran, ¿no? O sea que, pero existen otras federaciones, algunas provinciales o, en fin, eso ya están intentando dividirlas políticamente, pierden fuerza evidentemente. No sé si con eso contesto a tu pregunta, pero que no es... Yo creo que era el tema de aguas subterráneas y superficiales, era sí. El uso conjunto de aguas. Sí, también. Es más, e incluso desde la Federación Nacional, de la nuestra, de FENACORE, fundamos una federación de aguas subterráneas también, porque tenemos en muchas comunidades el aprovechamiento conjunto, aguas subterráneas y superficiales, y se utilizan. Ahora se está modificando la legislación actual, porque hasta el año 1986, que se modificó la ley de agua, después de final del siglo XIX,
ha durado 100 y pico años la ley de aguas, que se ha copiado en muchos países del mundo. Las aguas, hasta entonces, las aguas subterráneas eran privadas. O sea, uno podía hacer un pozo y tenía su agua, era propietario de esa agua y a partir del 86 ya eran públicas también. O sea que antes existía la Federación Nacional con regantes de aguas superficiales y los regantes, muchos de ellos tenían su pozo que lo podían utilizar, bueno, cuando lo necesitaran. Ahora ya no, ya son públicas todas. Hubo un periodo de adaptación para que quisiese, es más, y se inscriben en un catálogo de aguas privadas que todavía existe, algunos de estos pozos que quedaron, y si no, existe un registro de aguas públicas, donde también se inscriben las subterráneas. Pero no sé, con eso te aclaro porque es un poco complejo, Bien. pero no es tan sencillo como yo lo he planteado al principio. Sí, sí, un poco más complejo, pero muchas gracias. Ya gracias, Andrés. Otra pregunta dice si existen conflictos entre el agua para consumo humano y el agua para riego agrícola y cómo se solucionan. Bueno, la ley claramente prioriza el uso de agua para abastecimiento. O sea que en épocas de sequía el agua se queda para abastecimiento. Es más, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir tiene una capacidad de embalse de orden de 8.000 hectómetros cúbicos, una cosa así, entre todos los embalses. Por ejemplo, el año pasado solo pudimos utilizar el 50% de la dotación de un año normal. Con lo cual, eso hubo que cultivar cultivos de secano, sin regarlo, y utilizar el agua en esos cultivos de riego o disminuir la dotación. Me habías preguntado... ¿Cómo se soluciona el conflicto entre el agua potable sí, y el bueno, riego agrícola? La legislación es muy clara, como ese ejemplo que estaba poniendo. Bueno, pues este año, si no lloviese en el Guadalquivir, estamos en época que ahora empieza la época de lluvia, ahora empieza pronto el invierno, cuando llueve normalmente en noviembre, enero, febrero, marzo, esperemos que tomen agua los embalses. Ahora mismo no habría agua disponible para riego y sí habría 2 años en los embalses de agua asegurados para toda la población. O sea que normalmente no hay conflictos porque la ley claramente prioriza el uso de agua para abastecimiento. Y además con garantías. O sea que no. Ha habido problemas, sí ha habido en otras ocasiones, ahora menos, pero también lo hay en algún momento determinado, de embalses que tienen uso solo hidroeléctrico, pero que también se usan para riego. Y entonces a lo mejor le ha interesado a las compañías privadas eléctricas desembalsar agua para producir energía porque era muy cara y no era época de riego y se ha desperdiciado. Porque ha ido al río y al río al mar no se ha utilizado para riego, no era necesaria. Y luego, cuando se necesita, ya no existe. Entonces, ahí sí ha habido problemas. Y lo que siempre, pero ahora tampoco, porque ya realmente se trata de utilizarla evidentemente conjuntamente. Vamos. No obstante, hace muy poco hubo un problema grave. Bien, Andrés, otra consulta habla sobre el tema de la seguridad. Acá en nuestra zona tenemos problemas en los compartos, en las estaciones automáticas de vandalismo, robos, daños. Entonces preguntan si es un problema allá y cómo lo solucionarían. También. Seguro y seguro. Seguro. Bien, porque seguro. Eso, claro, bueno, seguro perfecto. Y vigilancia, pero seguro. Seguro, y cuando, en fin, mientras la compañía aguante y se pueda pagarlo, y si no, pero vamos, y vigilancia, pero claro. Bueno, otra pregunta referida, dice, a pasar del 54% del riego superficial al 23% de goteo en la inversa. ¿Cómo fue el porcentaje de pago del sector productivo y el resto de los usuarios? No sé si está claro, Fabián, si querés, si lo he leído bien o querés aclarar un poquito la pregunta. Si está por ahí, Fabián. Sí. Buenas tardes. La idea era ver un poco ese cambio de 1,5 millones de hectáreas que pasaron casi de superficial a principalmente goteo y unas 500.000 a riego por aspersión. ¿De dónde salieron los fondos? ¿Cómo se financiaron? ¿Cuál era el porcentaje que terminó financiando o pagando el productor? Y si el resto, ¿no es cierto?, el gobierno o el resto de los usuarios, agua para consumo o industria, ¿cómo fue el porcentaje? Hay
de todo, porque podían, pero en general, para cuando se trataba de comunidades de regantes, había fondos europeos disponibles, pero hasta que te llevaban hasta lo que era propiedad de la comunidad de regantes, lo que eran, digamos, hasta la boca de riego del agricultor, donde se le medía el agua y se le controlaba, se podía financiar con fondos europeos y con fondos que aportaban también las comunidades autónomas. En general, porque había muchos sistemas. Más o menos el agricultor sobre eso pues paga del orden del 40-50%, 50%, una cosa así, incluso el 60%, depende del tipo de crédito. Hay casos puntuales que a lo mejor ha habido en un momento determinado que la Confederación disponía de un dinero y una zona regable determinada va a tener una financiación a lo mejor del 60 o 70% a fondo perdido, pero son casos aislados. Como se ha modernizado más regadío, ha sido con una sociedad estatal, antes eran 4, se ha reducido a una sociedad anónima que se constituyó, capital totalmente estatal, 100%. Entonces, se hacen el proyecto o encargan el proyecto, facilitan incluso el dinero. El agricultor tiene que pagar previamente, a lo mejor alrededor del 30-40%, no, alrededor del 30%, que normalmente lo que hace es pedir un crédito a la banca privada con unos intereses especiales, porque también el ministerio ayuda, intenta colaborar con eso para que sea, y durante los primeros 25 años devuelven ese dinero, digamos, privado que ha conseguido el agricultor, y a partir del año 25, del 25 al 50, devuelven el dinero a la administración, ese otro 50% restante aproximadamente. O sea, esos créditos a largo plazo, que además tienen realmente una subvención encubierta, porque ese préstamo, que es donde está, aunque en teoría se le tiene que devolver íntegro el dinero a la sociedad estatal, porque no puede subvencionar, pero no se actualiza ni se cobra interés. Entonces, dentro de 25 años o entre 25 y 50 que se devuelve ese dinero sin interés y sin actualizar, a lo mejor no es nada, ¿no? O es muy poco. Pueden ser subvenciones, a lo mejor eso representa a lo mejor un 60 o 70% de subvención, más o menos, eso es estimado. Pero hay ayudas de ese tipo, si no sería imposible. Que el problema de la agricultura en general es muy claro. Aquí, que en general, la agricultura, sobre todo la de interior, que tenemos precios de hace 30 años y costes totalmente actualizados. Entonces, como no sea con ayudas de este tipo, cuesta hacer sobre todo la modernización. Es un esfuerzo económico muy grande. Si no hay ayuda, es difícil. Bien, una pregunta más sociológica, Andrés, dice, ¿cómo se manejan los productores con las relaciones contractuales de mano de obra para las áreas bajo riego provenientes de la inmigración no europea? Mientras la pensaba un poquito, yo le insisto a los amigos de los que no tenemos el contacto habitual, si nos lo pueden dejar, por favor, en el chat para futuras reuniones. Bueno, en Levante, que es donde más se utiliza, bueno, en Levante no, y para cultivos determinados específicos, e incluso habiendo como hay un desempleo muy importante en España, en algunas zonas, incluso algunas comunidades autónomas superior al 20% y cosas así, llega la hora de la recolección de un cultivo determinado, como pudieran ser fresas o como pudieran ser a lo mejor naranja en un momento determinado, o incluso aceitunas, no en olivar tradicional, que no se haga mecanizado, claro, que no hay gente, que no hay gente, o sea que, y entonces se contratan extranjeros, pero se hacen contratos incluso en otros países para que vengan legalizados. No se puede, si la persona no está legalizada en el país, no puede trabajar. Y ahora están queriendo cambiar la legislación española y van a complicar todo mucho, porque ahora existen los trabajadores, los fijos discontinuos, que eran los que durante la campaña de recolección, a lo mejor pues periódicamente son los mismos que vienen todos los años, pues pretenden ahora políticamente que sean fijos, y eso no lo puede soportar la agricultura. Todos esos cambios, no sé qué va a pasar, pero ahora mismo estamos viviendo unos momentos muy difíciles, porque está todo muy politizado. Y en España peor, ¿eh? En España hemos tomado ejemplos de Sudamérica que no pueden ser peores, de algunos países.
Vamos, me refiero, en fin, ya creo que me entenderán perfectamente, pero todo eso va a complicar ahora mismo, en fin. Pero vamos, tiene que estar legalizado, ¿eh? Sin papeles, como dicen aquí, no pueden trabajar. Si no... De acuerdo, Andrés, se entiende perfectamente. Pero lo paradójico es eso, que habiendo un desempleo alto, no hay gente para trabajar. Y están cobrando un desempleo. Y a mí me ha pasado como agricultor, de ir al campo y decir, oye, que hace falta, me acuerdo, hace unos cuantos años, cultivo de ajos, que entonces estaban menos mecanizados y había que cortarlo a mano. Y es que necesito 40 personas y hay 3.000 en el desempleo, aquí están las listas, 40, mandarlos vosotros a la oficina de desempleo. Tal. Venían 3, venían 4, digo, que es que es el producto que lo pierdo. Tal. Pero así, Digo, como yo digo muchas veces, digo, es que están ocupados en el desempleo. Bueno, pues le estoy hablando hace 20 años, eso sigue. Y los políticos, pues otra nada, preguntita, Andrés, referida a si hay experiencias de asociaciones de regantes que generen energía. Un amigo de San Juan nos pregunta eso. Sí, hay cada vez más. Y además, ahora mismo se está poniendo mucha energía, se está empezando. Hay obras, porque hay también ayudas de Europa. Entonces, para producción, sobre todo energía fotovoltaica, pero sí que lo hay, sí que lo hay. Y mini centrales eléctricas también. Estas comunidades generales más grandes sí que la hay. Y la tendencia es esa, Y ya incluso los proyectos de modernización futuros, de ahora que se hagan, ya incluso dentro del proyecto de modernización puede entrar la producción de energías renovables con ayuda y con subvención, y priorizada en Europa. O sea que ahora también uno de los muchos sinsentidos que tiene la política que vivimos en Europa con relación tanto a la paz como este tipo de ayuda a veces, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el criterio se prioriza más una transformación de regadío, el que vaya a poner una instalación fotovoltaica o una de producción de energía, que una modernización de regadío clásica, como hasta ahora era, que era cambiar canales por tubería para ahorrar precisamente agua, ¿no? Bueno, pues si es prioritario el que vaya a producir energía, porque, en fin, resulta más verde en Europa y entonces, vale, pues eso está pasando ahora, Pero así, Ahora y estamos en plena planificación hidrológica. Ahora mismo se van a hacer los planes hidrológicos que se renuevan cada 7 años, cada 6 años, sí, y estamos en periodo precisamente ahora de información pública. Bueno, pues digamos que el objetivo fundamental de la planificación hidrológica es el abastecimiento de las demandas y de las diferentes cuencas y tal, y el medio ambiente. Bueno, se han olvidado del abastecimiento de las demandas. Solamente temas medioambientales, pero que se han olvidado, y somos deficitarios. O sea, paradójicamente, obras que a lo mejor estaban pendientes de realizar, que se renovaban cada 6 años al renovar estos planes hidrológicos y aparecían en los presupuestos generales del Estado, con proyectos hechos, con impacto ambiental, con todo en condiciones. No había dotación presupuestaria, bueno, aparecían sobre el papel, pero se iban arrastrando, pues ahora han desaparecido. En la renovación, lo que se ha hecho, la propuesta de ahora, ya esas obras se han quedado fuera, a pesar de que tenemos un cambio climático. O sea, si teníamos hace 20 años, se necesitaba una obra hidráulica y ahora las circunstancias con el cambio climático van a ser peores, ya no aparece ni en los presupuestos, se ha quitado de en medio. Nosotros ahora vamos a estar un poco muy encontrados, estamos con el Ministerio de Transición Ecológica actualmente existente, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esa transición. Sabemos que es ecológica, pero lamentablemente las obras hidráulicas no se contemplan y nosotros vivimos de las obras de regulación y del arreglo de las existentes, que muchas de ellas tienen ya muchos años. Pero no está de moda, pero nosotros seguimos RQR, no hay más remedio. Interesante. Andrés, le avisamos a todos los amigos, llevamos más de 1 hora y media de conexión. Hay algunas preguntas pendientes que vamos a tratar de responder brevemente, y por si hay alguien más que quiere intervenir, si no ya cerramos la lista de oradores. En España ya es la nochecita, va a ser la hora de la cena. Así que acá una pregunta interesante, dice si hay alguna vinculación entre el costo del servicio de agua con los valores de los productos en el mercado. No,
Lamentablemente no, totalmente independiente. El agricultor sufre las consecuencias y nada más. Y no puede ni repercutir, a lo mejor ni lo hay tampoco con el coste luego de los productos que aparecen a lo mejor con un 400 o un 500% más caros que lo que cobra realmente el agricultor. Eso sigue ocurriendo y sigue pasando, ¿eh? Y ahora más, con los costes energéticos que se han disparado totalmente. El agricultor no lo repercute. Va uno a comprar en el mercado, vale todo muchísimo más, pero el agricultor no cobra más por sus productos. No puede aplicar al precio de lo que vende los costes que han aumentado, ¿no? Y eso es totalmente injusto y eso siempre ha ocurrido y hay que buscar resolución. Muy bien. La última pregunta que está aquí dice Andrés, en una cuenca primero se estima la cantidad de agua disponible, después se separa para el consumo humano y después para la agricultura. ¿Cómo se distribuirá a los agricultores y cómo se cobra por litro entregado? Bueno, la Confederación entrega el agua en bruto, por ejemplo, a una zona regable determinada, entrega el agua a lo mejor a pie de presa, que luego va por un canal que puede tener 100 kilómetros, 50, 20, los que sean, y eso ya es responsabilidad, incluso las pérdidas de la comunidad de regantes, ¿no? Entonces, de un embalse determinado que tiene una capacidad determinada, pues a lo mejor para riego solo hay disponible el 30%, por ejemplo. El 70% restante es lo que debe quedar en garantía cuando termina la campaña para abastecimiento durante 2 años. Pues esa es la que se distribuye, proporcionalmente a la dotación que tenga cada zona regable y se le disminuye en porcentaje también en función del agua disponible. O sea, por ejemplo, el ejemplo del año pasado, hemos regado toda la cuenca del Guadalquivir, que son casi 900.000 hectáreas, 888.000 o algo así, con un 50% de la dotación de una campaña normal. Ha habido quien ha tenido dotación de 800, 900 metros cúbicos por hectárea y otros quien más 3.000, pero la dotación normal es 6.000, por ejemplo, a esos que tenían 3.000, el 50%. Y de ese otro de 900, pues tendría el doble. No en proporción de los cultivos, sino en función del agua, de la dotación que tenga, la concesión administrativa. Muy bien. Andrés, bueno, estaríamos terminando con las preguntas. Yo quería hacer unos comentarios y algunas, cómo sigue la cosa, digamos. Primero el tema de la energía, por ahí quedó la impresión de que evidentemente cuando se modernizan estas cosas hay que conectarse a mayor gasto de energía y por lo tanto un incremento de los costos. Es verdad, es cierto, la energía va a aumentar, en nuestro país también va a aumentar, va a ser un problema, pero como que no hay otra, o sea, habrá que ver cómo se enfrenta el costo de la energía, pero la modernización del riego de alguna manera hay que llevarla adelante, por la escasez, por la productividad. O sea, es un problema nuevo que se agrega, pero no podemos dejar de modernizar por el problema del costo de la energía. Sí. Que me parece que esa es la idea que hay que ver. Sí. Segundo, la cuestión, la idea es seguir después de esta muy linda exposición tuya de aspectos generales. Hemos hablado con Andrés y con David de conectarnos o hacer 1 o 2 conexiones con comunidades de usuarios concretas, más bien de la zona del sur de España probablemente, donde hay más escasez, para ver cómo ha sido la transición concreta en esas comunidades. Así que bueno, los vamos a estar invitando cuando Andrés y David nos conecten con amigos de esa zona de riego para poder ver un poco más el manejo operativo de la entrega a los usuarios una vez modernizado, las entregas, la demanda y demás. Y finalmente hemos estado conversando entre nosotros en la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y también con algunas otras entidades amigas y otros amigos de inspecciones y demás. Nos sentimos muy identificados, Andrés, con muchas de las cosas que has dicho vos, que has comentado. Ya conocemos de antes a las comunidades de usuarios de España y hay mucha similitud del agricultor nuestro con el agricultor español, también con el agricultor chileno, lo que nos contaba Alejandra. Por ahí creo que tenemos que ir pensando en alguna especie de red o de instancia de comunicación más permanente y de colaboración. Y creo que vos tenés mucha experiencia en esto, pues lo hacés con otros países europeos y con el norte de África incluso. Así que bueno, nos queda pendiente una tarea de establecer una red de contactos de los usuarios de uso agrícola, que tenemos problemas comunes en todos lados, ¿no? La agricultura es igual, los agricultores somos muy parecidos y la escasez de agua nos toca a todos. Así que eso lo dejo quizás como una
como una tarea para el futuro. ¿Cómo lo veo? Si me pregunta a mí, por mi parte, muy bien, me parece. Y por supuesto que nos parecemos, tenemos la misma sangre, así que estamos un poco lejos, pero vamos, claro que sí. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias Andrés y David por la conexión. Disculpen todos esta hora de cambio que obligó a los amigos españoles a modificar su agenda y conectarse en forma medio urgente. Nos hemos confundido ahí, no te preocupes. pero ha sido muy linda y muy esclarecedora. Estamos muy agradecidos de nuestra parte. Esperamos poder conectarnos en unos 15 días más con alguna comunidad de usuarios. Y bueno, agradecemos a todos los participantes la muy buena disposición, la participación y el respeto en escuchar y esperar hasta el final para las preguntas. Por supuesto, yo quiero agradecer precisamente eso, y sobre todo eso, los que habéis llegado hasta el final, el que veo que hay 56 o 57, no sé cuánto hasta el final, y haber aguantado estoicamente todo esto que he contado, tiene mérito también, mucho más que yo el estar hablando. Sí. Así que gracias y estoy a vuestra disposición para lo que podamos colaborar, ayudar, lo que sea, facilitar la información que sea necesaria. Tú lo sabes, Daniel, estamos en contacto directo. Perfecto, y agradecemos que no nos escucha Federico Estrada, nuestro amigo del CEDEX, amigo común que nos puso en contacto para la conexión. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Gracias, David. Gracias. Gracias. Gracias.